Buen día, bienvenidos a su programa favorito, Psico al Desnudo. Soy Yasmin Soyer y estoy a cargo de la conducción. El día de hoy hablaremos sobre quiénes y cómo son las personas altamente sensibles. Para ello nos acompañan dos invitadas. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Heredia, encantada por la invitación. Hola, soy Mayra Anticona e igualmente estoy muy contenta de estar aquí. Es un placer tenerlas en este espacio de Psico al Desnudo. Para poder empezar, le pedimos al público su respectivo aplauso para nuestras invitadas. Empecemos, pero antes, preguntémonos ¿qué es la personalidad? Recordemos que la personalidad se constituye a partir de los 18 años. Hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea para hacerse más sólidos o todo lo contrario. La personalidad es una organización dinámica e interna de cada persona, en donde los procesos psicológicos crean patrones característicos de pensamiento y sentimiento ligados al comportamiento. Es importante mencionar que los procesos psicológicos hacen referencia a los procesos cognitivos, que nos permite procesar la información, los cuales se dividen en básicos y superiores. En el nivel básico tenemos la sensación, atención, percepción, memoria y en el nivel superior el pensamiento y lenguaje. Hace unas décadas, la psicóloga Elaine Aron introdujo en la rama de la psicología de la personalidad el término alta sensibilidad. Muchas personas alrededor del mundo se identificaron por ser altamente sensibles, o también conocidas como PAS. Por ello, nos preguntamos ¿qué es la alta sensibilidad o qué significa? En muchas investigaciones se considera que la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad, que hace referencia a una mayor percepción sensorial y emocional. Es importante mencionar que Elaine Aron ha establecido 4 criterios básicos que identifican a una persona altamente sensible. Mayra, ¿me podrías comentar en qué consisten estos criterios? En el primer criterio, la persona se caracteriza por procesar profundamente la información sensorial y cognitiva que recibe. El segundo es la sobreestimulación, que se refiere a los estímulos del ambiente que pueden generar abrumación, como la luz, los ruidos o los olores. En el tercer criterio, la persona tiene una alta reactividad emocional ante los estímulos del entorno y una gran empatía por los sentimientos ajenos. Por último, las personas tienen los 5 sentidos muy desarrollados, especialmente a la hora de registrar detalles o estímulos sutiles. Me parece muy interesante. Tengo entendido que las PAS destacan por sus características sensitivas. Se puede observar que las PAS tienen el umbral de dolor bajo. Por ejemplo, hay telas y tejidos como la lana que simplemente no aguantan. Se suelen quejar de costuras que le hacen daño y muchos niños PAS dicen agobiarse porque la ropa les aprieta. Asimismo, se percatan del más mínimo olor inusual como el aroma de muchas plantas o de inciensos. No solo eso, muchas veces parecen saber que la otra persona pierde, piensa o siente. Bueno, chicas, ¿me pueden explicar qué otras características tiene una persona altamente sensible? En cuanto a sus características neurológicas, se puede identificar que a través de varios estudios de resonancia magnética funcional existen diferencias en la activación cerebral entre PAS y las demás personas. En las imágenes se aprecia una alta reactividad en la región insular anterior, que se ubica en el hemisferio izquierdo, y en el área tegmental ventral, ubicada en el hemisferio derecho. Estas dos áreas se encuentran muy relacionadas con la empatía y la motivación. Por otro lado, con respecto a las características cognitivas, se puede observar que los niños altamente sensibles les gusta mantener conversaciones largas e intensas con un amigo imaginario. También llama la atención que muchos niños PAS se entienden muy bien con personas adultas. Ello puede ser porque tal vez se sienten menos juzgados o por el hecho de que generalmente les gusta hablar sobre temas muy avanzados para su edad. Asimismo, se aprecia que las personas PAS tienden a bloquearse cuando son el centro de atención. Este bloqueo se puede producir porque no les gusta sentirse observados ya que les genera inseguridad. Esto se puede observar con frecuencia en los niños que son introvertidos, y en el caso de los extrovertidos es probable que hasta lleguen a disfrutar de recibir mucha atención. Es importante mencionar que a las PAS les cuesta adaptarse a los grandes cambios. Por ejemplo, mudarse repentinamente de una ciudad, haciendo que cambie todo su contexto, dificultando su adaptación.
La información que nos han brindado me ha generado muchas preguntas. La primera de ellas, ¿se relaciona el temperamento y el carácter en una persona paz? ¿Qué nos pueden comentar acerca de ello? Para empezar, hay que recordar que con temperamento los psicólogos hacen referencia a la constitución particular de cada individuo. En la que intervienen factores genéticos y prenatales. Por otra parte, en la personalidad influye tanto el temperamento como el entorno y las experiencias de una persona. Las investigaciones demuestran que las personas altamente sensibles tienen un funcionamiento neuronal diferente a la mayoría de la gente. Es importante acotar que la alta sensibilidad es un temperamento congénito. Las personas altamente sensibles tienen una alta percepción, perciben los estímulos y las informaciones con mayor intensidad desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Por otro lado, se puede entender que el carácter es el conjunto de aquellas otras características no presentes al nacer que el individuo adquiere en interacción con el medio, es decir, con su contexto, a través de diversos factores, los cuales pueden ser educativos, socioculturales y ambientales. Por lo tanto, es aprendido y se compone de valores, objetivos, estrategias de afrontamiento en diversas situaciones y las creencias sobre lo que tenemos de nosotros mismos y sobre el entorno. Entonces, se puede decir que las PAS a lo largo de los años pueden perder sus características innatas y adquirir nuevas características. Por ejemplo, en un entorno de crianza restrictivo o autoritario, puede dificultar el desarrollo de su empatía, su flexibilidad o intuición. Me surgió otra duda. ¿Una persona altamente sensible tiene más posibilidades de desarrollar ciertas psicopatologías o enfermedades físicas? Diversos estudios han relacionado la alta sensibilidad con un bajo bienestar y una menor calidad de vida. Esto se debe a que son personas que muestran una alta reactividad emocional, lo que podría hacerlas más vulnerables a padecer problemas físicos y mentales, debido a la incomprensión de su alta sensibilidad y la inadecuada gestión de su emotividad. Es por ello que las PAS suelen tener mayor incidencia para hacer trastornos psíquicos. Por ello, aunque las personas altamente sensibles no tienen por qué desarrollar ninguna psicopatología, diversos estudios han confirmado que estas personas tienen una mayor predisposición a la depresión, especialmente cuando se enfrentan a entornos de crianza negativos. Asimismo, la falta de herramientas con las que afrontar su mayor emotividad y el sentimiento de incomprensión suele terminar disminuyendo su autoestima. Por otra parte, ser tan conscientes de todo lo que les rodea puede llevarles a bloquearse y a desarrollar trastornos de ansiedad. Un claro ejemplo es el pánico al hablar en público. También pueden ser víctimas de acoso o de abuso, debido a que su mayor sensibilidad puede hacerles parecer más débiles ante los demás. Las personas altamente sensibles pueden acabar desarrollando trastornos de ansiedad como la fobia social. Para agregar, las personas altamente sensibles tienden a padecer con mayor incidencia de enfermedades físicas. Son personas que frecuentemente muestran síntomas relacionados con el estrés, somatizando sus preocupaciones. De hecho, no es extraño que desarrollen problemas en la piel u otros relacionados con el sistema inmunitario, que muestran una mayor tasa de cefalias y migrañas, y que tengan una mayor incidencia a padecer rinitis alérgica y erupciones cutáneas. Además, las PAS cuentan con un bajo umbral sensorial debido a su sistema neurosensorial. Estas personas pueden verse más afectadas por el alcohol, la cafeína y diversos medicamentos. Esto también les lleva a sentirse muy perturbadas por la sensación de hambre, lo que interrumpe su concentración y afecta su estado de ánimo. En relación con esto último, cabe señalar que el estado anímico de esas personas suele afectar especialmente a sus hábitos alimenticios y de sueño, lo que les lleva a comer o dormir demasiado o muy poco. Para cerrar este punto, haré la siguiente pregunta. ¿Se puede diferenciar el temperamento de la alta sensibilidad de los síndromes psíquicos? Claro, un temperamento altamente sensible no descubierto puede favorecer la aparición de problemas psíquicos, pero es distinto a una enfermedad mental. En el caso que la persona decida llevar terapia, y para que ésta pueda ser efectiva, hay que tener en cuenta la alta sensibilidad,
Porque si el proyecto de vida sigue generando de forma continua un exceso de estímulos y estrés durante o después de la terapia, la mente no se puede curar. Comprendo. Y pasando a otro punto, me gustaría aclarar la siguiente pregunta. ¿Las personas introvertidas son altamente sensibles? Muy buena pregunta. Muchas personas creen que la alta sensibilidad es una característica de la introversión. Sin embargo, no es así, ya que existen personas paz que son extrovertidas. Me gustaría mencionar que en varias ocasiones la alta sensibilidad se ha confundido con la timidez, siendo la timidez una característica que puede tener una persona introvertida, pero no necesariamente una paz. Es bueno resaltar que no siempre las personas con alta sensibilidad son introvertidas. Como mencionaron, una persona altamente sensible experimenta la vida de una manera intensa y profunda, que puede llegar a ser dolorosa si no se sabe gestionar bien. Sin embargo, si consigue controlarla puede ser muy enriquecedor. Es por esto que para vivir una vida plena y satisfactoria, un gran porcentaje de paz siente en algún momento de su vida que necesita aprender a gestionar su sensibilidad sin dejarse afectar en exceso por el lado caótico y desafiante de la vida. Probablemente algunos de nuestros oyentes pueden estar preguntándose si se ha heredado este rasgo, especialmente si recuerda el momento en que esa sensibilidad pareció iniciarse o aumentar en gran medida. Y relacionado a todo esto, ¿la sensibilidad tiene un origen genético o se forma a causa del entorno? En la mayoría de los casos, la sensibilidad se hereda. Existen diversas evidencias que a partir de las investigaciones con gemelos idénticos que se educaron por separado, pero que crecieron siguiendo un comportamiento similar, algo que sugiere que la conducta, al menos en parte, está determinada genéticamente. Por otro lado, no siempre es cierto que los dos gemelos que fueron separados tengan este rasgo, pese a ser idénticos. ¿Podrías explicarlo a través de un ejemplo? Un ejemplo claro es que cada uno de ellos tienden también a desarrollar una personalidad bastante similar a la de la madre que lo ha criado, aunque no sea la madre biológica. Lo más probable es que no haya rasgos heredados, que no puedan ser potenciados, aminorados, generados o eliminados por completo con las suficientes experiencias vitales de determinados tipos. Por ejemplo, un niño que viva sometido a un fuerte estrés en casa o en la escuela no necesita más que una ligera tendencia a ser sensible, lo cual puede explicar por qué es más probable que sean paz los niños que tienen hermanos mayores. Y esto no tiene nada que ver con los genes. Permítame acotar algo en forma de dato curioso de una investigación realizada con crías de monos que fueron separados de sus madres al nacer. Estos demostraron que cuando se hacen adultos se comportan en gran medida como los monos sensibles de nacimiento. Entonces, ¿esto quiere decir que las circunstancias también pueden llevar a la desaparición del rasgo? Así es, muchos niños que nacieron muy sensibles se ven forzados a hacerse más duros bajo la presión de sus padres, la escuela o los amigos. La vida en un entorno ruidoso, crecer en una familia grande o la presión para ser más activos físicamente puede reducir a veces la sensibilidad. Del mismo modo que los animales sensibles a los que se trata con mucho cuidado pierden a veces su precaución natural, al menos con ciertas personas o en situaciones concretas. Sin embargo, parece improbable que este rasgo desaparezca por completo. ¡Qué datos interesantes! Entonces, el ser paz se compone de la herencia y el ambiente. Recuerdo que en una investigación se aconsejaba a los padres de los niños inhíbidos que no fueran excesivamente críticos con ellos ni sobreprotectores, algo tan importante que tomar en cuenta. Por otro lado, otra de las preguntas que quisiera hacer es sobre si las personas altamente sensibles son neuróticas. Antes de responder a esta pregunta, es necesario saber qué es el neuroticismo. El neuroticismo es la inestabilidad emocional. Por ejemplo, una persona neurótica se caracteriza por tener altos niveles de ansiedad, depresión, culpabilidad, mal humor o tienden a tener ideas irracionales. La mayoría presenta una baja autoestima. También cabe mencionar que las personas neuróticas
reaccionan emocionalmente ante situaciones que podrían considerarse insignificantes. Su organismo se activa de manera exagerada ante situaciones que les pueda parecer estresantes. Por ejemplo, aumenta su respiración, la frecuencia cardíaca, el flujo de sangre y la liberación de adrenalina. Es importante mencionar que el neuroticismo es de origen innato. Ahora, respondiendo a la pregunta, como habíamos comentado ya en un principio, la alta sensibilidad se estaba confundiendo con la timidez y la introversión. Lo mismo sucede con el neuroticismo. No obstante, una persona neurótica puede ser altamente sensible y la paz no necesariamente tiene que ser neurótica. Algo que me gustaría compartir es que en una investigación se llegó a la conclusión de que hay una alta probabilidad de que los niños paz que tuvieron una infancia conflictiva o traumática tienden a desarrollar ansiedad y depresión a partir de la adolescencia, formando un carácter más neurótico, mientras que los niños paz con una infancia equilibrada tienden mucho menos a la neurosis y no suelen ser propensos a la ansiedad. Ahora ya comprendo por qué a las PAS se les puede llegar a calificar como personas neuróticas, porque ante situaciones que las demás personas podrían considerar como un poco estresantes, para unas personas PAS puede llegar a ser abrumadora. Siguiendo con las preguntas, ¿existen tipos de personalidad altamente sensibles? Por supuesto, existen dos tipos de paz, pero para explicar esto hay que recordar que existe un buen número de investigadores que consideran que hay dos sistemas en el cerebro y que es el equilibrio entre esos dos sistemas el que genera la sensibilidad. Por un lado tenemos un sistema que es de la activación conductual, también llamado sistema de aproximación o facilitación, el cual está conectado con las partes del cerebro que reciben los mensajes de los sentidos y envían las órdenes a los miembros para que se muevan. ¿Y este sistema está diseñado para movernos hacia las cosas? Correcto, especialmente las nuevas. Este probablemente sea responsable de que busquemos con entusiasmo las cosas buenas de la vida, como los alimentos frescos o la compañía. Todo lo que necesitamos para sobrevivir. Cuando el sistema de activación está en funcionamiento, somos curiosos, atrevidos e impulsivos. Entiendo. ¿Y cuál es el otro sistema? El otro sistema recibe el nombre de inhibición conductual o también llamado sistema de retirada o evitación. Me imagino que solo por el nombre es fácil ver cuál es el bueno para nuestra cultura. Buen análisis, Yasmín. Se dice que este sistema nos aleja de las cosas, volviéndonos más atentos a los peligros, nos pone en alerta, haciéndonos cautos y que estemos pendientes de cualquier señal. Pero, ¿qué es lo que hace realmente este sistema? Lo capta todo en una situación y, después, automáticamente compara la situación presente con lo que ha sido normal y habitual en el pasado y lo que sería de esperar en el futuro. Si algo no encaja, este sistema hace que nos detengamos y esperemos hasta que nos hacemos cargos de las nuevas circunstancias. Para mí, este es un aspecto importante de lo que constituye ser inteligentes, motivo por el cual se puede denominar de una forma mucho más positiva como sistema automático de detección-comprobación. Ahora, para tener una mejor comprensión, voy a ejemplificar a través de un caso sobre cómo se podría tener un sistema de detención-comprobación más activo. Imaginemos a Rob y Rebeca, una mañana cualquiera de colegio. Rebeca ve la misma aula, la misma profesora y los mismos niños de ayer, de modo que sale corriendo a jugar. Rob se da cuenta de que la profesora está de mal humor, que uno de los niños parece estar enfadado, y ve en un rincón bolsas que no estaban ahí antes. Rob duda, y puede que decida que existen razones para ser cauto. Y de nuevo, esa sensibilidad, el procesamiento sutil de la información sensorial, es la verdadera diferencia. Con toda la explicación de la sensibilidad a través de los dos sistemas, sugiere también dos tipos diferentes de paz. Unas podrían tener solo un sistema de detección-comprobación medianamente fuerte, pero con un sistema de activación más débil. Este tipo de paz podrían ser personas muy calmadas y silenciosas, satisfechas con una vida sencilla. Otro tipo de paz podría tener un sistema de detección-comprobación
aún más fuerte, al igual que su sistema de activación, aunque no tanto. ¿Y cómo sería este tipo de paz? Este tipo de paz serían curiosas y muy cautas, audaces aunque ansiosas, que se aburrirían con facilidad, pero que se sobreactivarían fácilmente. El nivel óptimo de activación tiene en estos casos un margen estrecho. En mi opinión, Rob es de este tipo. Sin embargo, otros niños pequeños son tan silenciosos y poco curiosos que corren el peligro de que se los ignore y descuide. Para concluir con este punto, les puedo decir que es usted mucho más que un conjunto de genes y sistemas. No olvidemos que es usted un ser complejo. Ahora que nos encontramos cerca de finalizar este podcast, me gustaría responder esta última pregunta. ¿Cuáles son las cualidades de las personas sensibles? Como ya lo habíamos mencionado, algo que destaca de las personas con alta sensibilidad es su procesamiento profundo de la información, ya que toman aquello que les llama la atención y lo combinan con otra información que ya han ido recopilando durante su vida, ya que han ido coleccionando esa información por la capacidad de combinarla. Muchas veces producen nuevas ideas y únicas. Asimismo, se ha descubierto que las PAS tienen una mayor reactividad a las emociones positivas. Un dato curioso añadido es que entre las PAS existe una mayor activación cerebral ante las circunstancias positivas en aquellas personas que habían disfrutado de una buena infancia. Para culminar, considero que es importante que una persona con alta sensibilidad se conozca. Dicho de otra forma, que pueda conectar con sí misma, para que de esta manera la paz se pueda sentir más reparada y de esta forma pueda afrontar cualquier situación a través de la adecuada gestión de sus emociones. Así es, Yasmín. Si bien al día de hoy no hay un test psicométrico válido y confiable que mida la alta sensibilidad, muchas personas se han identificado con ser altamente sensibles, gracias a la información que ha proporcionado Elaine Aron y otras investigaciones. Para cerrar, pienso que si bien la alta sensibilidad es un rasgo que hace que las personas puedan captar y apreciar mejor su mundo a nivel físico, emocional y social, el desconocimiento de este rasgo y la incomprensión del mismo puede llevar a la persona a no gestionar adecuadamente sus emociones. Por ello, es muy importante lo que mencionaste, que la persona tenga un autoconocimiento. Y si ésta no puede lograr gestionar bien sus emociones, es recomendable que acuda a un especialista para que de esta manera le pueda brindar estrategias para que pueda desenvolverse bien en las áreas de su vida. Excelentes cada una de las exposiciones a lo largo del podcast. Estoy segura que nuestros oyentes comprendieron cada una de ellas y espero se motiven a seguir indagando más sobre el tema. Lamento decirles que se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer contar con su participación. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti por la invitación. Disfrutamos mucho grabar ese episodio. Esperamos de que fuera el interés de todos y lo disfrutaran tanto como nosotras. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Tal vez les resulte un poco teórico, pero hemos tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, no hay nada más que decir. Hasta pronto.